Y dice Salmo 77:9, ¿se habrá olvidado Dios de sus misericordias?, decía David, y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. El Salmo 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Es interesante que vemos la vida de David. David estaba cuestionando a Dios porque las cosas no estaban sucediendo. Y él cuestionaba al Señor. ¿Por qué los tiempos no estaban siendo los tiempos que él esperaba? Dice Éxodo 13:17, vamos a abrir ahí Éxodo 13:17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios nos los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, cierra sus ojos, vamos a orar antes de continuar. Señor Jesús, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, queremos colocar tu palabra delante de ti. Señor, que cada palabra que en este momento sea hablada, sean palabras que tengan espíritu de vida, Señor. Realmente que traiga algo nuevo dentro de nuestros corazones, transformación. Señor, que podamos crecer sabiendo que tu palabra, ella es verdadera, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, realmente es el cimiento que nosotros tenemos en nuestra vida. Y ella no cambia, Señor, porque tu palabra eres tú mismo, Señor, que realmente viene a nuestras vidas en este momento. Entonces, en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida. Señor, trayendo, Señor, transformación, seguridad de que lo que tú hablaste, tú cumplirás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces dice la palabra que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, después de ellos estar aprisionados, viviendo en esclavitud, Él los saca para llevarlo a la tierra prometida. Amén. Amén. Solo que en ese camino, que podamos decir así, Dios tenía un camino fácil para el pueblo y tenía un camino difícil. El camino fácil era pasar por entre los filisteos, por tierra de filisteos. Era el camino más fácil para ellos y el camino más corto. Podemos decir el camino más corto, no el más fácil, el más corto. Solo que Dios tomó una decisión y no fue de esa manera. Él los hizo ir por un camino más largo. Amén. Por un camino más largo. Solo que ese camino más largo, podemos decir así, desde el punto de vista natural, a veces para nosotros son las circunstancias que usted pasa. ¿Por qué? Dios le da una promesa, Dios habla algo a su vida y usted comienza a ver que los días pasan. ¿Por qué? Porque el ser humano, él es ansioso por naturaleza, ¿verdad? ¿Sí o no? Nuestros hijos, por ejemplo, ellos iban a viajar con su abuela y nosotros no tuvimos cómo decirle los 3-4 días antes que nosotros sabíamos. ¿Por qué? Si nosotros le decíamos, cuando nosotros supimos, ellos quedan con una ansiedad que se desbordan, así, literal. Quedan con tanta ansiedad, capaz que el padre tiene un poco de eso también, pero ellos tienen tanta ansiedad que empiezan... ¿Y cuándo va a llegar el día? ¿Y cuándo va a ser? Y comienzan de esa manera, ¿verdad? Y no paran. Entonces nosotros tuvimos que decirle el día anterior, prácticamente en la noche, que ellos se enteraron. ¿Por qué? Porque si no la ansiedad los carcome. Y nosotros como seres humanos tenemos en nosotros, de por sí, por naturaleza, el ser ansiosos, ¿verdad? Y entonces cuando Dios habla promesas, cuando Dios nos entrega una palabra, muchas veces nosotros quedamos ansiosos esperando el cumplimiento. ¿Cuándo eso va a suceder? Porque es natural, ¿verdad? Cuando usted era niño, si usted recuerda, ¿verdad? Cuando usted era niño y su padre le decía que le iba a traer un regalo, o cuando llegaba Navidad, llegaba Reyes, usted se ponía ansioso por el regalo, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando llegaba Reyes, ¿quién dejó el pastito ahí, el agua? ¿Alguien dejó aquí o no? ¿Alguien hizo eso? Solo Maxi y Pablo. Nadie más tuvo infancia. Bueno, ahí ya otra cosa. Pero yo dejaba eso y no podía dormir. Yo no dormía. Y cuando me dormía, a las 3 de la mañana ya me despertaba de nuevo porque quería saber a ver dónde estaba el regalo. Imagínense la ansiedad, ¿no? El nivel de ansiedad. Entonces el ser humano es así. Cuando le dicen que él va a recibir algo, él se pone ansioso. ¿Entienden? Y entonces las promesas del Señor suceden así con nosotros. Muchas veces demoran y usted comienza a ponerse ansioso y preguntar, ¿será que realmente Dios va a hacer? ¿Será que realmente Dios me va a dar? ¿Será que realmente Dios va a operar el milagro? El Señor dijo que mi familia le iba a servir, pero pasan los años y mi familia continúa en la misma situación.
¿Será que realmente ese milagro el Señor va a hacer? ¿Entiende por qué? Porque las promesas del Señor a veces no son en nuestro tiempo. Amén. Lo que el Señor habló a veces no es en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra lógica natural no es como Dios trabaja. Amén. La lógica de Dios es diferente a nosotros. Amén. Nosotros compartimos hace mucho tiempo una palabra que decía el poder de acelerar. No sé si los hermanos recuerdan. Muchas veces usted quiere acelerar cosas que no tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer. Amén. Entonces realmente los filisteos en ese momento, ellos representaban el mundo, la mentalidad mundana. Y Dios no quería llevar al pueblo de Israel por una mentalidad mundana. Amén. Quería llevarlo por una mentalidad realmente que el pueblo entendiera que los tiempos del Señor son diferentes. Entonces, cada promesa que usted está esperando, simplemente confíe en que el Señor va a hacer un milagro. Amén. Está esperando una sanidad, el Señor va a hacer el milagro. Está esperando algún cambio en su familia, el Señor va a hacer el milagro. Amén. Está esperando multiplicar su célula, como hablamos ayer, el Señor va a hacer el milagro. Usted confíe en el Señor. Amén. No saque su mirada del Señor. ¿Por qué? Lo único que usted puede hacer es creer. Usted lo único que puede hacer es creer, orar, buscar del Señor. Pero los tiempos del Señor, ellos son perfectos. Amén. Y el Señor hace todas las cosas en el tiempo kairos. Amén. Él hace en los tiempos que realmente son los tiempos oportunos. Amén. Bien, entonces hoy me gustaría compartir 3 razones por las que esto sucede. Amén. Que realmente nosotros a veces tenemos que esperar más de lo que nosotros desearíamos esperar. Más de lo que usted desearía esperar. ¿Por qué? Si el Señor le habló una promesa hoy, usted desearía que la promesa se cumpliera mañana. O hoy en la tarde, tal vez. Usted desearía que fuera lo antes posible. Solo que a veces el Señor trabaja de maneras diferentes. Amén. Entonces la primera razón que quería hablar con los hermanos es Dios tiene una revelación mayor para ti. Amén. Dios tiene una revelación mayor para cada uno de nosotros. Juan 11, 3 al 6. Juan 11, 3 al 6 dice así. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta historia es interesante, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando llegó la noticia para Jesús que Lázaro estaba enfermo, ¿qué fue lo que él respondió? Que esa enfermedad no era para muerte. Amén. Él dijo, no es para muerte, sino que esa enfermedad iba a pasar. Solo que si nosotros miramos el contexto de la historia bíblica, ¿qué fue lo que pasó con Lázaro? Lázaro murió. Entonces nosotros podemos decir, ¿cómo Jesús estaba diciendo que esa enfermedad no era para muerte si Lázaro murió? Parece una contradicción, ¿verdad? Pero esto nos muestra, hermano, que muchas veces lo que para nosotros es lógico, para lo que usted piensa que es natural y tendría que ser de la forma que usted piensa, el Señor no trabaja así. ¿Entiende? Muchas veces usted piensa que las cosas del Señor son como las nuestras. Solo que el Señor trabaja de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay tiempo, cronos. Usted tiene un reloj, tiene un celular y usted está mirando la hora, ¿verdad? Y si a veces nosotros nos pasamos un poquito y usted ya dice, pase, está pasando el tiempo, ¿no? Pablo, hoy ya está predicando demasiado, ya está muy larga la predicación. Espero que usted no diga eso. Pero nosotros miramos el reloj. Si usted está trabajando y usted dice, ay, faltan 5 minutos para irnos. ¿Sí, no? Alegría, alegría, ¿no? Ahí usted queda feliz porque el tiempo ya está llegando para usted irse. Eso es el tiempo natural que nosotros no manejamos. Solo que Dios no tiene tiempo natural. Para Dios todo ya está en la eternidad. Amén. Por eso que la Biblia dice que nuestros pecados ya fueron perdonados. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que usted hizo hace 2 días. Dios conoce lo que usted hizo hoy. Pero Dios ya sabe lo que usted va a hacer de aquí a unos años. Dios ya conoce, ¿por qué? Porque en la eternidad Dios conoce todas las cosas. Amén. Entonces a veces cuando usted se desespera por la promesa, cuando usted se desespera por el tiempo, el Señor está en paz porque Él ya conoce todas las cosas. Amén. Entonces a veces nosotros tratamos de entender a Dios en nuestra lógica humana. Solo que nunca vamos a poder entender al Señor de nuestra forma de ver las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque usted a veces piensa, estoy en la crisis, estoy enfermo. Y usted dice, pero ¿por qué no soy sanado? Pero usted está pensando en su lógica humana, ¿por qué no soy sanado? Las cuentas llegan y parece que los recursos no aparecen. En su lógica humana usted está viendo las cosas de esa manera. Solo que Dios ve diferente, amén. Y dice la Biblia que cuando esta mujer, ¿verdad? Cuando ella le llamó a Jesús, cuando se envió la carta a Jesús, que él estaba
que Lázaro estaba enfermo, Jesús dice que él demoró 2 días. Parece algo ilógico, ¿no? Porque dice la Biblia que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Si a usted le llega una noticia que alguien está enfermo y usted va y dice, no, yo en 2 días voy, y le dicen, pero está enfermo de muerte. No, pero yo en 2 días voy. No, pero yo los amo. ¿Qué amás? No amás nada. ¿Cómo va a demorar 2 días en una situación que está siendo trágica? Está la muerte a las puertas. Solo que Jesús en lo que él les quería mostrar a Marta, María y a Lázaro no le iba a mostrar porque estaba enfermo, estaba muriendo, pero él quería mostrarle a ellas y a nosotros que el Señor nunca tarda. Amén. Que Él siempre llega en el momento correcto, solo que no es su tiempo, es los tiempos de Él. Amén. Entonces aquella promesa que usted está esperando hoy, aquello que usted está esperando del Señor, no se preocupe. El tiempo va a llegar y el Señor va a cumplir. Amén. Solo descanse en Él. Descanse en que el Señor va a hacer. Amén. Porque a veces nosotros nos ponemos ansiosos, preocupados. ¿Será que va a suceder? ¿Será que el Señor me va a dar? ¿Será que el Señor va a hacer un milagro? ¿Será que el Señor va a hacer algo extraordinario? Tantas veces hablamos, de 2020 venimos hablando. Año de la casa llena. Y mi célula parece que cada vez está peor. Y usted dice, pero ¿cómo que año de la casa llena? Descanse en el Señor, amén. Haga su papel y el Señor realmente va a hacer cosas extraordinarias, amén. Dice la Biblia en Juan 12:9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Aquella enfermedad, dijo Jesús, que no era para muerte. Solo que la Biblia dice que Lázaro había muerto. Solo que cuando los judíos se juntan, la Biblia nos cuenta que Lázaro ya había resucitado. Amén. ¿Por qué? Porque aquel que está en Cristo, Él tiene el poder de la resurrección. Amén. Usted fue colocado en Cristo. Amén. Entonces en nosotros está el poder de la resurrección. Muchas veces usted piensa que hay cosas en su vida que murieron. Pero el Señor nos está hablando hoy que Él puede resucitar cosas que murieron a tiempo atrás. Tal vez sueños que usted perdió, cosas que usted dijo nunca van a suceder. El Señor nos dice que Él tiene el poder de la resurrección. Amén. El Señor puede resucitar sueños que usted ya perdió. Cosas que usted dijo, no, esto no va a suceder. Yo anhelaba. ¿Ya vieron ese? Yo anhelaba, yo deseaba. Cómo me hubiese gustado hacer tal cosa. Cómo me hubiese gustado lograr tal cosa. El Señor puede hacer, amén. ¿Por qué? Porque la revelación más grande es que Él venció la muerte, amén. Jesús venció la muerte y nosotros fuimos colocados en Él, amén. Entonces nosotros también podemos vencer todo lo que haya muerto en nuestras vidas hoy. Señor puede hacer milagros en esta mañana, amén. Que realmente aquello que usted perdió a tiempo atrás, el Señor puede volver a traer a la vida, amén. Entonces tenemos que seguir confesando. ¿Por qué? Uno de los grandes secretos que está escrito aquí en la palabra es que la Biblia dice que Jesús amaba. Amén. Él amaba a Lázaro, Él amaba a María y Él amaba a Marta. Él los amaba. Solo que la revelación que tiene que estar en nuestro corazón, ¿cuál es? Que nosotros sepamos que somos amados. Amén. Que usted sepa que es amado y amada por el Señor. ¿Por qué? Porque esa revelación es lo que va a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Amén. Saber que el Señor realmente Él nos ama. Dice la Biblia en Lucas 24:50, dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando su mano los bendijo. ¿Saben? Es interesante que Jesús amaba este lugar. Él amaba la casa de estas personas. Él amaba estar en ese lugar. Amén. Él se sentía bien estando junto con Lázaro, con María, con Marta. Él se sentía bien en aquel lugar. Y Él bendijo este lugar. Entonces cuando usted piensa a veces en mi hogar, es un lugar de dificultad. Mi hogar es un lugar de tormento. Muchas veces usted está en el culto y dice, qué lindo que estar aquí en el local, en la reunión. Porque cuando llego a mi casa las cosas parece que se ponen tensas, parece que se ponen difíciles. Sepa que el lugar donde usted está, el lugar donde el Señor quiere bendecir. Amén. Es el lugar donde usted pueda tener paz, pueda tener alegría, pueda tener gozo de estar en su casa. Amén. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está donde usted está. Amén. El Señor amaba estar en la casa de Lázaro y el Señor ama estar en su casa. Amén. El Señor ama poder bendecir su familia, bendecir su hogar. Entonces, pero ¿cómo nosotros traemos la presencia del Señor a nuestro hogar? ¿Cómo traemos la presencia de Él a nuestras vidas? ¿Cómo? Clamando por Él, buscándolo a Él. Amén. ¿Qué fue lo primero que en aquel momento las hermanas de Lázaro hicieron?
Recurrieron a médicos, tal vez capaz que sí, capaz que recurrieron a médicos y dijeron, no hay cómo, está enfermo, enfermo de muerte. ¿Quién fue que ellos llamaron en aquel momento? A Jesús. Ellos sabían que Jesús era el único que podía hacer algo. Amén. Que Jesús era el único que podía cambiar aquella situación. Y ellos, cuando Jesús llegó, ellos dijeron, ya está muerto, ya murió. Muchas veces usted piensa, Señor, ese sueño que yo tenía ya murió, ya está. No voy a poder hacerlo. Esa promesa que el Señor me dio, para mí ya murió. ¿Por qué? Pasaron 30 años, pasaron 40 años que el Señor me habló y no sucedió nada aún. Pero el Señor en esta mañana quiere resucitar todo aquello que Él habló. Amén. Todo aquello que el Señor nos dijo, Él va a transformar y cambiar. Amén. Dice en Efesios 3:17, está escrito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cimentados en amor. ¿Sabe la traducción del original, ¿verdad? El significado es que Cristo habite y se sienta a gusto en sus corazones. Que se sienta a gusto en sus corazones. Amén. Que Jesús pueda sentirse alegre. Ayer nosotros hablábamos en la capacitación de la oración. ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué usted ora? ¿Verdad? Muchas veces hay personas que oran por necesidad. Hay personas que oran porque necesitan algo. Pero ¿cuál es el deseo del Señor? Que usted ore porque usted sienta placer en orar. Sienta alegría en hablar con el Señor. Amén. Entonces que el Señor se sienta alegre. Que usted realmente se sienta bien. Que usted se sienta bien cuando habla con el Señor. Amén. Entonces ese tiene que ser nuestro corazón. Y si el Señor se revela a aquellos que realmente aman, lo aman. Aman su presencia. Imagínese si alguien va a su casa y usted dice, llegó este. Y usted dice, ¿para qué vino, no? Estábamos tan tranquilos. ¿Será que esa persona se va a sentir bien? Usted le va... O tal vez usted es falso, pero espero que no. Pero si no te dice, ya vino este. Y usted no le habla a la persona y la persona que allí sentada y usted no le habla, pues no tiene ganas de hablar con ella, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir mal, no va a querer volver. Y así el Señor Jesús, muchas veces usted al Señor no le dice así, pero muchas veces usted no habla con Él, no tiene deseo de hablar con Él. ¿Cómo el Señor nos va a hablar? ¿Cómo el Señor va a hacer cosas en nuestras vidas? ¿Verdad? Tenemos que aprender a relacionarnos con el Señor. Amén. Relaciónase con Él porque el Señor ama relacionarse con aquellos que realmente invocan su nombre. Amén. Entonces muchas veces cosas que en nuestra vida pasaron y parece que murieron, el Señor simplemente está esperando que usted clame por Él. Amén. Lázaro había muerto, alguien clamó por Jesús. Las hermanas llamaron por Jesús y Jesús hizo un milagro. Amén. Segunda razón, Dios está produciendo un mayor nivel de confianza. Amén. Dios está produciendo un mayor nivel de confianza. Y ahora vamos a hablar la historia de Abraham y de Sara. Amén. ¿Cuál fue la promesa de Dios para Abraham? Haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Solo que había un problema con Abraham y que nosotros hemos hablado centenas de veces. ¿Cuál es el problema de Abraham? No podía tener hijos, ¿verdad? Ese es el problema de ellos. No tenían hijos. Sara era estéril, entonces no tenían cómo tener hijos. Dios le había dado una promesa, Dios había hablado, yo voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, sin un hijo, ¿Dios iba a ser una gran nación de Abraham? Claro que no, ¿verdad? Entonces algo tenía que suceder, amén. Solo que la promesa que Dios le dio a Abraham, fueron pasando los años, fue pasando el tiempo, ¿verdad? Fue pasando 1 año, 2 años, 10, 20, y demoró muchos años hasta suceder el milagro. Solo que el milagro sucedió. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Él cumple lo que Él habla, amén. Si Dios le habló y le dio una promesa, simplemente confíe en que el Señor va a hacer, amén. Por más que pase el tiempo, por más que pasen los años, el Señor va a hacer el milagro que Él habló, amén. Dice la Biblia en Romanos 4, 20 y 21, dice así la palabra, tampoco dudó por incredulidad, tampoco dudó. ¿Quién lo dudó? Abraham, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando que al Señor, gloria a Dios, plenamente convencido. Plenamente convencido. ¿Usted está convencido que el Señor va a hacer algo en su vida? ¿Está convencido de eso? ¿Cree que el Señor realmente va a hacer? Dice la Biblia, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Entonces Abraham, dice la Biblia, nunca dudó. Él no dudó de la promesa.
sino que él estaba convencido de que el Señor lo que él había hablado, el Señor iba a cumplir. Amén. Nosotros a veces pasamos por circunstancias que hacen que nuestra fe, ella parece que se debilita, hace que ese convencimiento que usted tiene parece que a veces falla. ¿Sí o no? Sea sincero. ¿Cuántas veces usted pensó, ¿será que el Señor va a hacer? ¿Será que Dios realmente va a restaurar? ¿Será que Dios va a cambiar? ¿No? A veces la esposa dice, ¿será que Dios va a cambiar este incircunciso? ¿Será que Dios un día va a transformar? ¿Será que Dios va a hacer algo en la vida de este ser humano? A veces usted piensa en cosas, pero el Señor va a hacer. Amén. El Señor va a transformar. ¿Qué es lo que usted tiene que seguir haciendo? Creyendo, orando. Amén. Realmente declarando que el Señor es el que transforma y el Señor es el que cambia. Amén. ¿Por qué? Porque los tiempos van a llegar. Amén. Y aquel hombre que parece que en aquel momento cuando llegó la promesa podía haber dicho así, Señor, estás burlando de mí, ¿verdad? Sabés que no podemos tener hijos, sabés que esto no puede ser. ¿Cómo va a suceder? Aquel hombre fue el padre de la fe. Abraham es considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Creyó sin tener lo que usted tiene hoy, que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Pero Abraham en aquella época él creyó, dice la Biblia, contra esperanza. O sea, creyó realmente con aquello que era imposible. Si yo le preguntara hoy, ¿su circunstancia es más imposible que la de Abraham? ¿El problema que usted tiene hoy es más difícil que el que tenía Abraham en aquella época? Probablemente no. Probablemente no. Probablemente sea mucho más sencillo para Dios resolver su problema que lo de Abraham. Solo que Dios resuelve todo. Dios hace el milagro de la forma que Él quiere. Amén. Como Él quiere hacer, el Señor hace. Amén. Entonces es interesante, dice la Biblia, que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces Él nunca bajó los brazos. ¿Cuál es lo que nosotros hacemos comúnmente, verdad? Usted ora, busca, clama. Cuando las cosas no suceden, no va a suceder nada. Y usted se desanima, ¿verdad? Ahí de repente cobra ánimo nuevamente y bueno, ahora sí voy a orar, voy a buscar. Porque usted piensa que porque usted está orando, porque usted está buscando, el Señor va a hacer porque Él es poderoso. Amén. Entonces descanse en el Señor y que Él realmente va a hacer el milagro. Amén. El Señor es poderoso para hacer cosas que usted ni imagina, hermano. Si el Señor resucitó Lázaro en aquel momento, ¿cuál es su dificultad hoy que el Señor no puede cambiar? ¿Cuál es la circunstancia que usted está viviendo hoy que el Señor no puede transformar? ¿Será que es difícil? ¿Será que es imposible? Crea, no dude, amén. No permita que la duda toque su corazón. ¿Por qué? Cuando usted duda, usted realmente duda que el Señor es poderoso. Y usted está dudando, es algo totalmente terrible. Entonces no dude del Señor, amén. Crea que el Señor va a hacer el milagro que Él habló, amén. Tercera razón, habrá restitución, que fue lo que Óscar estuvo ahí haciendo la declaración al final de la palabra de ofrenda. Amén. Habrá restitución. Y aquí quería nombrar Caleb y Josué. Es interesante que dice la Biblia que estos hombres, cuando ellos fueron a la tierra prometida, ¿verdad? Y ellos trajeron un parecer de la tierra prometida, ¿no? Un lugar que fluía leche y miel. Los racimos de uva dicen que eran gigantes, ¿verdad? Dice que eran impresionantes, ¿no? La abundancia que había en aquel lugar. Entonces dice la Biblia que ellos fueron enviados con otros 10 espías. Estaba acordando algo que pasó en la fiesta de la alegría, por eso que, perdonen, hermano. Entonces dice la Biblia que ellos fueron enviados junto con 10 espías. ¿Cuál fue el parecer que ellos trajeron en aquel momento? Josué y Caleb. ¿Qué fue lo que ellos dijeron de la tierra prometida? No se ría porque si no se complica la palabra. ¿Qué fue lo que ellos dijeron de la tierra prometida? Era un lugar impresionante. ¿Sí o no? Los otros 10 espías, ¿qué dijeron? El lugar era impresionante también, ¿verdad? Sí, realmente hay abundancia, todo es increíble, es un lugar, sí, que fluye leche y miel, solo que los moradores de aquella tierra, dijeron ellos, son gigantes, ¿no? Era imposible conquistar la tierra. Todo fue una cuestión de visión, todo fue una cuestión de cómo cada uno vio. ¿Por qué? Porque todos vieron lo mismo, todos vieron las mismas circunstancias. ¿Sabe? A veces hay problemas que usted lo ve de una manera y hay personas que lo ven de otra. Hay personas que ven un problema de una forma diferente, como usted está viendo hoy. Tal vez un momento de crisis usted lo ve como algo imposible, pero ese momento de crisis para otra persona dice, no, esto el Señor puede hacer un milagro. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ellos estaban basados en ¿qué?
¿Qué era lo que Josué y Caleb tenían en su vida, que tenían también todo el pueblo? Una promesa. Amén. ¿Cuál era la promesa? La tierra prometida iba a ser de ellos. Esa era la promesa. Y usted tiene promesas también, amén. Solo que ¿cómo usted ve su promesa? No piense que para llegar a la promesa, para llegar a conquistar, todo va a ser lindo. Hay momentos, van a ser momentos difíciles, va a haber momentos de lucha, va a haber momentos de dificultad. Solo que eso hace parte de nuestro camino hasta la promesa, amén. Eso hace parte, solo que ¿cómo usted está viendo hoy el llegar a la promesa? Es imposible, Pablo, no hay cómo. No hay. Son muchas las luchas, las dificultades, prefiero quedarme donde estoy. El pueblo estuvo 40 años caminando en el desierto. 40 años. Pero la promesa estaba cerca. ¿Entienden? La promesa estaba cerca. Ellos caminaron 1 año y 8 meses y llegaron enfrente a la tierra. La promesa estaba cerca. Amén. ¿Qué fue lo que tardó? La incredulidad. Fue lo que tardó la promesa de ellos. Solo que respecto de Josué y Caleb, dice la palabra que a pesar de que cuando ellos recibieron la promesa, Caleb tenía unos 40 años, cuando él llegó a la tierra, cuando ellos fueron a entrar, él tenía cerca de 80 años. Solo que él dice que él sentía la misma fuerza, el mismo vigor que cuando él había recibido la promesa. ¿Por qué? Porque el Señor da promesas y Él sustenta nuestras vidas hasta llegar a la promesa. Amén. Dice la palabra que el pueblo de Israel, en todo el tiempo que él caminó por el desierto, sus ropas no envejecían. Amén. Entonces el Señor sustentó la promesa, sustentó al pueblo. Lamentablemente que el pueblo ya tenía dictaminado que solo Josué y Caleb entrarían a la promesa. Amén. Todo el pueblo, solo que Dios guardó todos los años que ellos demoraron. ¿Por qué? Porque el Señor va a fortalecer nuestras vidas hasta que llegue la promesa, pero usted no puede dudar. Amén. Dice la Biblia que en Josué y Caleb había un espíritu diferente. ¿Cuál es el espíritu diferente que había en Josué y Caleb? Era fe, creer. ¿Cuál fue el espíritu que había en todo el pueblo? Incredulidad. ¿Cuál era la cantidad del pueblo? Más de 2 millones de personas. Incrédulos. Solo 2 creían en que el Señor le había dado la promesa y Él los iba a llevar a la tierra. Amén. Entonces es interesante que la Biblia nos dice que ellos fueron restituidos. ¿Restituidos en qué? En fuerza, en vigor, en todas las cosas. Si el Señor aún no cumplió la promesa, siga creyendo. Amén. El Señor, ¿cuándo me da la promesa? Cuando tenga 80 años y no pueda disfrutar de nada. Si el Señor prometió y usted tiene 80 años, el Señor le va a dar el vigor para usted disfrutar la promesa de lo que Él habló. Amén. No importa el tiempo que demore, no importa cuánto demore en llegar, el Señor, Él va a cumplir. Amén. Y Él nos va a dar en mayor proporción. Dice la palabra Josué 14:7. Hablando respecto de Caleb y Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Interesante, ¿no? Como lo sentía en mi corazón. Aquellas personas habían sentido algo diferente que los otros 10 espías, ¿verdad? Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, mis hermanos, muchas veces nosotros dentro de la iglesia hay personas que creen y personas que no. Amén. Pero que nosotros seamos aquellos que creen en el Señor. Amén. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Imagínense hoy una persona de 85 años que tenga la misma fuerza que cuando tenía 40. ¿Ya imaginó eso? Los años pasan, ¿verdad? Y los años pasan factura, ¿sí o no? Usted cuando tenía 20 años no es lo mismo que ahora, que tiene 50, 60, no sé quién es el mayor aquí, no vamos a mirar a nadie, pero su fuerza, su agilidad probablemente haya cambiado, ¿sí o no? Con el correr de los años su agilidad cambió, su fuerza cambió, su disposición va cambiando. Solo que dice la Biblia que Caleb, él se sentía tan fuerte como cuando él había recibido la promesa. Él tenía tanto vigor como cuando había recibido la promesa, pero ¿quién daba ese vigor?
era natural, no era natural. Era lo que el Señor estaba haciendo en la vida de aquellos hombres. Entonces, cuando usted piensa las cosas de forma natural, usted va a ver, sí, que realmente el tiempo pasa y usted dice, no, la promesa no se cumple. Pero si el Señor, Él habló, Él va a cumplir. Amén. Si el Señor dijo, Él va a hacer. Porque no depende de nosotros. Ni siquiera la fuerza de aquellos hombres dependió de ellos. No, ellos se entrenaron, ellos se mantuvieron hasta el día que... 85 años, hermano. Ellos seguían con el mismo vigor porque el Señor renovó, el Señor restituyó la fuerza de ellos. ¿Para qué? Para cuando entraran en la tierra prometida. Amén. Y el Señor va a hacer eso en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque Él nunca llega tarde. Amén. Dice la Biblia, dile por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, Ezequiel 12:28, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Qué dice la palabra? No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Si el Señor le entregó una palabra, ella se cumplirá. Amén. Simplemente descanse en la promesa del Señor, siga confesando. ¿Cuántas promesas usted dejó morir hasta el día de hoy? ¿Cuántas promesas usted se olvidó? ¿Cuántas cosas que el Señor habló usted ya no tiene más en su corazón? Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Entonces espere con paciencia aquello que el Señor habló y Él va a hacer el milagro. Amén. Si el Señor habló, Él va a cumplir. No dude de eso en su corazón. Amén. Sino que siga firme creyendo que el Señor va a cumplir cada una de sus palabras. Amén. El Señor, Él es poderoso para cumplir. No se detenga, no pare. No sé si usted ya vio aquellos videos que muestran a aquellas personas que están cavando y hay un poquito de oro abajo. ¿Ya vio ese videito o no? Y ellos paran de cavar y se dan vuelta y se van. Y viene otro y empieza a cavar y a los 2 minutos encuentra el oro. ¿Por qué? Estaba allí, pero ellos dudaron. Dijeron, no va a suceder. Y viene otra persona y encuentra. Entonces muchas veces hay promesas que el Señor nos dio y usted está cerca. Y usted dice, esto no va a suceder. Esto ya está. Es imposible. El Señor habló, pero el Señor se olvidó. El Señor no se olvidó. El Señor continúa el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces la promesa que Él habló hace 10 años, la promesa que Él habló ayer, el Señor va a cumplir. Amén. Dice la Biblia que las palabras de Él no tardan, ellas se cumplen. Amén. Tal vez tardan para usted, pero para el Señor no. Tal vez demoran para nosotros, pero para el Señor el tiempo es perfecto. Amén. Entonces simplemente usted crea que el Señor va a hacer, amén, que el Señor va a hacer milagros.